Buenos días, hermanos. Es una bendición muy grande para mí poder compartir este tiempo con ustedes, abrir juntos la palabra de Dios. Y ha sido una bendición conocer un poquito a David y a su familia en estos días. Llegamos para un taller de predicación a Beaumont y luego nos extendieron la invitación de quedarnos para predicar aquí el día de hoy. Y gracias por recibirme. Y les dirijo su atención entonces a Lucas capítulo 8. Vamos a estar abordando los versículos del 40 al 56. Es una historia conocida de un padre con su hija y otra mujer necesitada. Lucas capítulo 8, 40 al 56. La historia nos narra la situación de un hombre con una hija de 12 años gravemente enferma. Y esa es una situación que no solamente vivimos en las páginas de las Escrituras, pero también es una situación que podemos vivir en nuestro mundo real en el que nosotros vivimos en el siglo XXI. Hace algunos años recuerdo recibir una llamada de uno de los hermanos de nuestra iglesia, diciéndome que su hija de 12 años se había sentido mal unos días y entonces le habían llevado a hacer unos estudios médicos. Cuando regresaron los resultados, le recomendaron que llevara a su hija al hospital para hacer otra serie de estudios. Llegó, la internaron, el primer diagnóstico que le dieron fue de anemia, pero después de unos días se escuchó la temible palabra leucemia. Fue una situación difícil para la familia, de cuidar de ella. Conforme pasaron las semanas, la trasladaron al hospital de alta especialidad, ahí en Monterrey. Y durante todo ese tiempo, además del cuidado físico, había que luchar también con un tema espiritual. El tema espiritual es Dios, ¿por qué permitirías que pase algo así? Una niña de 12 años que demostraba un interés inusual en la palabra de Dios, en estar en la iglesia, en escuchar la enseñanza. Y con el paso del tiempo cada vez luchábamos más con esta pregunta: Dios, ¿por qué permitirías algo así? Especialmente viendo cómo el caso se agravaba cada vez más. Y llegaba al punto de parecer que era imposible que hubiera una solución. Y quizás tú te puedes identificar un poquito con esa situación. Quizás no es leucemia para ti, pero hay alguna situación en tu vida que parece imposible, donde has buscado alguna solución, alguna respuesta y no has logrado tener esa respuesta. ¿Y cuál es la reacción en nuestro corazón cuando nosotros enfrentamos una situación imposible? Probablemente nosotros llegamos a sentir que hay que perder la esperanza. La imposibilidad de tu situación te puede hacer pensar que no hay esperanza. ¿Has estado así? En algún momento, probablemente conforme va pasando el tiempo, lo has sentido así. Y esa es la condición que nosotros frecuentemente enfrentamos. Esta no es una situación inusual. No es una situación que solamente aparece en las páginas de las Escrituras. A veces podemos leer los salmos, y hay salmos que son hermosos, pero hay salmos que también son de lamento profundo. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve imposible la situación, perdemos la esperanza. Y eso es lo que encontramos aquí en este pasaje, y eso es lo que encontramos también en la vida. Y quizás tú piensas en una persona que ha perdido la esperanza y cómo se ve esa persona. Probablemente no se ve tan diferente a lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque es una persona que sigue con su rutina, pero ha perdido el gozo, ha perdido la confianza. Intenta orar y leer la Biblia, pero muchas veces se puede pensar, ¿de qué sirve?
¿De qué sirve orar a Dios? En su corazón hay una apatía, una indiferencia, un profundo vacío. Cuando viene a la iglesia y escucha a alguien hablar de una respuesta de oración, se pregunta, ¿cómo será eso? ¿Cómo sería si Dios contestara mis oraciones? Porque las mías parece que no las contesta. Entonces hay esa pérdida de esperanza ante una situación que parece tan imposible. Y cuando nosotros llegamos aquí a esta situación, nos encontramos con un hombre que necesita ver a Cristo. Nos dice en el versículo 40, yo les voy a estar leyendo en la Reina Valera, porque es la versión que usamos en nuestra iglesia. Entonces, si tú tienes la Nueva Biblia de las Américas, quizás sea un poquito diferente, pero al fin y al cabo es la misma verdad. Pero nos dice en el versículo 40 que Jesucristo vuelve. ¿De dónde vuelve? Del otro lado del mar de Galilea. Y regresa entonces al lado oeste, donde normalmente Él está operando y viviendo y predicando. Y ahí la multitud lo está esperando con gozo. Creo que Lucas lo destaca porque, si recuerdan, Jesucristo había sanado a un endemoniado en Gadara, pero los demonios se habían ido a los cerdos que se habían echado al mar, y entonces habían echado a Jesucristo de ahí, de ese lugar. No querían nada con Él. Pero del otro lado del mar, la gente le está esperando con gozo. Quieren ver a Jesucristo, pero entre esa multitud que lo estaba esperando, hay un hombre que lo espera con una desesperación completa. Nos dice el versículo 41 que ahí había un varón llamado Jairo, era un principal de la sinagoga. Este era un hombre piadoso. Pero él estaba ansiosamente esperando a Cristo, y cuando Cristo llega, él se abre paso entre las multitudes y va corriendo a Cristo y se postra delante de él y le ruega que vaya a su casa. ¿Por qué le ruega con tanta ansiedad? Porque el versículo 42 nos dice que tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Su hija. Hay pocas cosas tan bonitas como la relación entre un padre y una hija, especialmente una hija única. Hay un lazo especial ahí. Mi hija se va a casar el próximo mes. Y bueno, no quiero llorar, ¿verdad? No quiero llorar por eso. No, estamos agradecidos a Dios por el joven piadoso que Dios ha traído a su vida. Es un momento de gozo, pero no es verdad que hay ese lazo tan bonito entre padre e hija. Y esta hija está apenas llegando a la adolescencia, a empezar a florecer como mujer, pero ahora se enfrenta a una enfermedad que le está amenazando la vida, le está llevando al punto de la muerte. Y seguramente Jairo, un hombre piadoso, un hombre de la sinagoga, líder en la sinagoga, seguramente él se preguntaba, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? O sea, las cosas malas le deben suceder a las personas malas. Pero yo no soy una persona mala, yo soy piadoso, yo te sirvo, yo amo tu ley. Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Y te has preguntado eso en alguna situación, en alguna prueba a la que tú te has enfrentado? A veces pensamos que las cosas malas son para personas malas, pero a veces en este mundo quebrantado por el pecado, eso puede llegar también a nuestra vida. Incluso los jóvenes que están aquí. A veces nosotros pensamos que la enfermedad, la muerte es para las personas ancianas. Pero en este pasaje nos damos cuenta que las cosas malas le pueden pasar a personas jóvenes también. Y tenemos que pensar en Cristo, igual que Jairo. ¿Qué es lo que Jairo había hecho? Jairo había corrido a Cristo, y ahí aprendemos entonces para nosotros la primera lección el día de hoy. Cuando te enfrentes a un caso urgente, cuando te enfrentes a un caso urgente, corre a Cristo. Cuando tu caso sea urgente, ¿qué debes hacer? Debes correr a Cristo. Esto es lo que hace Jairo, corre a Cristo, busca a Cristo. Esa es su única opción en una situación difícil. Y tenemos que preguntarnos nosotros si nosotros buscamos a Cristo. ¿Buscas a Cristo? ¿Buscas a Cristo cuando tu situación parece difícil? ¿Cuando es urgente?
¿Cómo buscamos a Cristo? Sin duda en la oración. ¿Cómo buscamos a Cristo? Sin duda en su palabra. Pero tristemente muchos de nosotros no recorremos a Cristo en las situaciones difíciles de la vida. Buscamos las soluciones en nuestra propia inteligencia, lo buscamos en nuestra propia cuenta bancaria, lo buscamos en otros amigos, lo buscamos en YouTube, lo buscamos en Spotify, pero no vamos a Cristo para encontrar la solución de nuestros problemas. Entonces, hermano, cuando tu caso sea urgente, tú necesitas correr a Cristo. Y si tú no corres a Cristo, tú le estás volviendo la espalda al único puerto seguro de esperanza que nosotros tenemos. ¿Qué habían hecho en Gadara? Habían corrido a Jesucristo, no querían nada con Jesucristo. Pero Cristo era su única esperanza. Ahora Jairo ve a Jesucristo venir y él sabe que Jesús es su única esperanza. Y entonces él corre a Cristo. Corre a Cristo porque no hay otra esperanza. Jesucristo escucha sus palabras, se pone de acuerdo con él, ok, vamos a ir a tu casa. Pero conforme van caminando, la multitud le oprime. Seguramente hemos visto videos quizás de alguna celebridad que va caminando entre la multitud, ¿no? ¿Y qué hace la multitud? ¡Pum! Se agolpa sobre la celebridad. Y Jesucristo era la máxima celebridad de Israel durante este tiempo. Todo el mundo quería estar donde estaba Jesucristo. Y las multitudes están agolpándose a su alrededor. Y entre esa multitud aparece un nuevo personaje en nuestra historia. Nos dice en el versículo 43 que entre la multitud hay una mujer que padecía un flujo de sangre desde hace 12 años. Curiosamente la misma edad que la niña. 12 años. Y noten la gravedad de esta situación. Ella había gastado todo lo que ella tenía en médicos, pero su situación era tan grave que nadie había podido curarla. Imagínate tener una enfermedad crónica que dura 12 años. Imagínate haber gastado todo lo que tú tienes sin encontrar ninguna sola solución. Imagínate también la situación de esta mujer, porque para ella era un problema no solamente físico, era un problema social, porque en la cultura judía una mujer que tiene un flujo de sangre es una mujer inmunda. Entonces ella ya no puede tener contacto con sus amistades. Ella no puede relacionarse con otras personas. Incluso los mismos lugares donde ella se sienta también se vuelven inmundos. Es probable que esta mujer o nunca pudo casarse o si estuvo casada, su esposo la habrá abandonado. Esta enfermedad le ha destruido la vida en todos los aspectos de su vida. Le ha destruido la salud, le ha destruido la economía, le ha destruido su vida social, probablemente también su vida matrimonial. Y no ha encontrado nunca una solución. Y esta mujer marginada, olvidada, esta mujer piensa también en Cristo. Su situación es grave. Su única esperanza es Jesús. Pero ella no es tan valiente como Jairo. Jairo, principal de la sinagoga. Jairo necesita ayuda. Él se abre paso entre la multitud y con voz fuerte le clama a Cristo que venga a su casa. Pero esta mujer no tiene esa confianza, no tiene esa valentía. Y entonces con sigilo se mueve entre la multitud. Y lo que ella quiere es solo tocar el manto de Cristo. Nos dice en el versículo 44 que ella se acerca por detrás. Ni de frente va con Cristo, se acerca por detrás. Y extiende la mano y toca el bordo de su manto. Y nos dice el pasaje que al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínate esa experiencia. 12 años sufriendo ese flujo de sangre. Y en un momento, ¡pum!, sientes la sanidad que entra a tu cuerpo. ¡Qué gozo!, ¿no?
Saber que lo que había sido imposible ahora ha encontrado una solución. Ahora todo ese gasto que has hecho, bueno, ya no lo tendrás que hacer. Ahora esa marginación de ser una mujer inmunda, ahora eso va a desaparecer de tu vida. Ahora tú vas a poder regresar a tener algún tipo de vida normal, quizás visitar a tus familiares, quizás tener esa convivencia, esas amistades que nunca has tenido, por lo menos por los últimos 12 años no has tenido. O sea, eso es algo maravilloso para esta mujer. Y en ese momento Jesucristo nos dice en el versículo 45 que se voltea y pregunta, ¿quién me ha tocado? Pues otra vez, recuerda, la multitud le está oprimiendo, es la estrella, ¿verdad? Y todo el mundo lo está tocando. Pero Jesucristo no está interesado en el toque de las multitudes aduladoras, Él está interesado en el toque de fe que ha tenido esta mujer. Y entonces Él se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? Ahora, ¿Jesucristo sabía quién le había tocado? Por supuesto que sí, ¿verdad? Jesucristo es Dios, Jesucristo sabe todas las cosas. Y entonces, ¿por qué se detiene y hace esta pregunta? Porque es un mecanismo para atraer a esta mujer a sí mismo. Porque lo que esta mujer necesita no es solamente ser sanada de su enfermedad. Lo que esta mujer necesita es tener un encuentro personal con Cristo. Es lo que ella más necesita. Y entonces Jesucristo hace esta pregunta para que pueda tener este encuentro con la mujer. Imagínate la mujer. ¿Cómo se habrá sentido? Esta mujer de poca valentía. Esta mujer marginada. Que lo quería hacer todo en secreto y en sigilo. Y ahora queda expuesta delante de la multitud. Pero Jesucristo quiere tener este encuentro. Jesucristo insiste ante la sorpresa de los discípulos. Jesús, pero ¿cómo? ¿Que a quién te está tocando? Todo el mundo te está tocando. No. Hay una persona entre la multitud que me tocó con fe. Hay una persona en la multitud que me tocó con fe. Y necesito hablar con ella. Mira lo que dice el versículo 46. Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. La mujer seguramente estaba aterrada. O sea, piensa, esta es una mujer inmunda. Esta es una mujer que no tenía el derecho de caminar entre la multitud. Porque cada persona que ella tocaba se volvía inmunda. Es una mujer que se atrevió a tocar al maestro. Y que según las reglas y las leyes judías, su inmundicia ahora se había transferido al mismo maestro. Pero Jesús insiste y ella se sabe descubierta. Y entonces ella viene temblando en el versículo 47, se postra ante los pies de Jesucristo y le declara todo en frente de todo el pueblo. Le explica por qué había venido y le explica cómo ella había sanado. Y hermanos, aquí encontramos una de las maravillosas verdades de las Escrituras, que nuestra inmundicia no se transfiere a Jesucristo, sino la pureza de Jesucristo se transfiere a nosotros. Nosotros no lo podemos manchar. Aunque Él tomó nuestra inmundicia de manera voluntaria en la cruz. Nosotros no le manchamos, sino que Él nos purifica a nosotros. Jesucristo escucha a esta mujer temblando, con voz débil seguramente, sin apenas poder hablar, tartamudeando seguramente. Pero el gozo también de esta mujer que ha experimentado este milagro. Y noten la compasión de Jesucristo en el versículo 48. Y Él le dijo, hija. Qué compasión, qué cariño, qué atención, qué amor de Jesucristo, hija.
hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer necesitaba ser sanada de su enfermedad física, pero necesitaba todavía más ser sanada de su enfermedad espiritual. Necesitaba todavía más ser salvada de su pecado. Y algunos leen estos versículos y dicen, no, lo que Jesucristo estaba diciendo es que ella había sido sanada solamente. Pero en el libro de Lucas, esta frase de que tu fe te ha salvado frecuentemente va de la mano de la frase, tus pecados te son perdonados. De hecho, si la mujer solamente iba a ser sanada físicamente, Jesucristo no necesitaba tener esa interacción con ella. Pero Jesucristo necesitaba tener esa interacción, esa conversación con ella, porque ella necesitaba entender que ella necesitaba una sanidad mayor que la sanidad física, necesitaba la sanidad espiritual también. Y Jesucristo aquí habla con ella y le dice, tu fe te ha salvado y ahora lo que ella tiene es paz. Ahora noten ahí lo que Jesucristo destaca, es la fe. Esta no es una fe cualquiera. Esta es una fe que lleva a una mujer a buscar a Jesucristo cuando ningún otro médico le ha podido sanar. Pero ella sabe que en Jesucristo hay esperanza. Es una fe que le lleva a violentar todas las reglas sociales de su época y meterse entre la multitud y tocar al maestro porque ella sabe que en Jesús hay esperanza. Es una fe que le lleva a hacer lo que nadie más quería hacer y a tocar a Jesucristo y con solo tocar el bordo de su manto. Con eso tenía suficiente. Tan grande es Jesús. Nos damos cuenta que esta no es una fe cualquiera. Esta es una fe salvadora. Y hermanos, eso nos lleva a nosotros a entender que a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones graves. Pero cuando tu situación es grave, tú necesitas tener esta clase de fe. Tú necesitas creer en Cristo. Es la única esperanza. Creo que hay esperanza aquí en estos dos sentidos. Hay una esperanza espiritual para la salvación, el perdón de nuestros pecados, de ser sanados y purificados de nuestros pecados. Y yo no les conozco a ustedes. Y yo no sé si entre nosotros hubiera una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que no se ha arrepentido de sus pecados. Pero si usted está aquí y no ha puesto su fe en Jesucristo, yo le invito a que deposite su fe en Jesucristo, porque Jesucristo es su única esperanza. Es la única manera en que usted puede ser purificado y perdonado por sus pecados. Jesucristo es la fuente de perdón y de pureza espiritual y tú tienes que creer en Cristo y solamente en Cristo para encontrar eso. Y estoy seguro que los hermanos de la iglesia, el pastor David, hablaría con usted después del culto para que usted pueda experimentar ese gozo de conocer el perdón. Pero también hay esperanza en los aspectos físicos, en los aspectos quizás no solo de salvación, pero cosas muy graves en nuestra vida. Otra vez, ¿cuál es esa situación grave, compleja, que nadie ha podido solucionar para ti? ¿Dónde estás buscando tu solución? Tú necesitas correr a Cristo y ejercer fe en Cristo, creer en Cristo también. Esa es nuestra única esperanza, cuando nadie más puede solucionar tus problemas. Ahí está Cristo. Hermanos, Cristo actúa por medio de la fe. Donde no hay fe, usualmente Dios no obra. Ahora, a veces Dios obra cuando no hay fe. De hecho, en los pasajes anteriores, hay un pasaje cuando Jesucristo va de Galilea hacia Gadara y está en la lancha, en el bote, y en el barquito viene una tormenta y los discípulos no son ejemplo de fe. Pero Jesucristo calma la tormenta. Llega a Gadara y hay un hombre endemoniado que no ejerce fe, pero en su soberanía absoluta Jesucristo libra al hombre.
aunque no hay fe. Entonces, a veces Dios actúa aun cuando no hay fe, pero la regla normal de cómo actúa Dios en nuestras vidas es que Él actúa por medio de la fe. De hecho, se acordarán quizás de Mateo capítulo 13 que Jesucristo regresa a Nazaret, su pueblo natal, y nos dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque la manera normal en que Dios actúa en nuestras vidas es a través de la fe. Y me pregunto, ¿cuántos milagros nos hemos perdido nosotros porque no hemos tenido la fe para creer en Cristo cuando la situación es muy grave? Pero esta mujer cree en Cristo y ve la activación del poder de Dios en su vida. Y hermanos, piensen en Jesucristo caminando entre la multitud y todas las personas queriendo tocar al Maestro. ¿Cuántos de ellos no habrán tenido problemas? ¿Cuántos de ellos no habrán tenido enfermedades? Pero ellos tocaron a Jesucristo y no fueron sanados. ¿Por qué? Porque no le tocaron con fe. Y a veces nosotros podemos estar aquí en la iglesia y podemos venir a escuchar la predicación y quizás podemos participar de grupos pequeños. Si ustedes tienen grupos pequeños aquí en la iglesia, no sé, o hasta vienen los jueves al estudio. Y puedes hacer todo eso y no tener fe y no ver la obra de Dios en tu vida. Tú necesitas tener fe. Es posible que has perdido la esperanza. Es posible que tú piensas que tu caso es demasiado grave. Pero Cristo es nuestra esperanza. Cuando tu caso es urgente, corre a Cristo. Cuando tu caso es grave, corre a Cristo. Y esta mujer está tan gozosa. Pero de mientras, ¿cómo está Jairo? Jairo está impacientemente esperando a Jesucristo mientras habla con esta mujer. Jesús, vamos. Mi hija se está muriendo. Vamos. Ay, Jesucristo se tarda. Y mientras Jesucristo está hablando con esta mujer, nos dice el pasaje que Jairo ve que alguien se acerca entre la multitud y él lo conoce, es uno de los quizás siervos de su casa, uno de los amigos que vive ahí cerca y él observa el rostro de esta persona y de alguna forma él sabe que las noticias no son buenas. Finalmente esa persona llega y le dice, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Jairo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Seguramente el mundo se le viene encima a Jairo. Mi hija, mi única hija, ha muerto. ¿Cómo es posible? Yo vine a Jesús. Jesús, ¿por qué te tardaste? Jesús, ¿por qué no corriste? Jesús, esa mujer tenía esa enfermedad 12 años, no era urgente, pero el caso de mi hija era urgente. Jesús, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no sanaste a mi hija? Pero ahora es imposible. Ahora pasó la oportunidad. Ahora ya no hay nada que hacer. Pero hermanos, cuando estás con Cristo, nunca llegas al no hay nada que hacer. Nunca. Y mira lo que dice aquí Jesucristo. Nos dice en el versículo 50 que oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Cree solamente y será salva. Jairo seguramente estaba como que, a ver, ¿entendí?
cree solamente y será salva. Está hablando de mi hija. Pero ¿cómo es posible? Mi hija ha muerto. No hay esperanza. Es imposible. Es imposible. Pero las palabras de Jesucristo son: no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué es lo que requiere? Requiere la fe. Y hermano, cuando tu caso sea imposible, sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque con Cristo no hay imposibles. Ahora, hermanos, es verdad, todos decimos amén, porque conocemos cómo termina la historia de Jairo. Pero que de tu situación imposible, puede ser una enfermedad crónica para ti, como la mujer. Puede ser una enfermedad terminal, donde ya no hay opción. Puede ser que incluso ha llegado la muerte a tu familia. Quizás para ti no es algo así, quizás para ti es un familiar inconverso, que tú le has rogado a Jesucristo por la salvación de ese familiar y no ha habido respuesta por años. Quizás tú te enfrentas a un hábito de pecado que tú no has podido vencer en tu vida. Hay un aspecto de tu carácter que tú no has podido controlar. Quizás tú sientes una opresión espiritual. Y Dios no te ha quitado esa opresión espiritual. Quizás te enfrentas a una situación matrimonial. Tu esposo, tu esposa no es lo que debería de ser y tú has buscado que Dios cambie a tu cónyuge y no lo cambia. Quizás son hijos rebeldes que se han alejado de Dios y ya no quieren saber nada contigo. Quizás jóvenes. Son tus papás rebeldes en contra de Dios, que no viven la vida cristiana como debería. Y tú has orado y Dios no te ha contestado. Y se ha complicado la situación y no hay respuestas y Dios no hace nada. Pero hermanos, sigue creyendo. Corre a Cristo, cree en Cristo. Y cuando es imposible, sigue creyendo en Cristo. Escucha las palabras: no temas. No temas, cree solamente y serás salvo. Jesucristo y sus discípulos llegan a la casa. Conforme van entrando a la casa se encuentran con personas que escuchan su aseveración. Ahí en el versículo 52, donde Jesucristo dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y la respuesta no es una respuesta de fe, es una respuesta de burla, de escarnio. Dicen: está muerta. Probablemente estas personas eran lo que se conocían como endechadores profesionales. Y en México, cuando hay un cumpleaños, se llama el mariachi, ¿verdad? Que venga a celebrar. Bueno, en Israel, cuando alguien moría, llamaban a los endechadores. O sea, eran como profesionales del lamento. Era una manera de mostrar que tú amabas mucho a tu familiar fallecido. El punto es que estas personas eran expertas en la muerte. O sea, vivían de la muerte. Se ganaban el dinero de la muerte. Entonces, si había algo que ellos conocían, era un cadáver. Y entonces, cuando Jesucristo les dice: no está muerta, sino que duerme, ellos dicen: este está loco. Porque nosotros sabemos lo que es un cadáver y ahí hay un cadáver. Esa es una niña de 12 años que ha muerto y aquí nosotros somos los expertos. Pero ellos responden con lo contrario de la fe. Ellos responden con burla contra Jesucristo. Pero otra vez recordamos las palabras de Jesucristo: no temas, cree solamente y serás salva. Y dentro del corazón de Jairo hay como una pequeña llama de esperanza, quizás un pábilo que humea a punto de extinguirse, pero hay todavía esperanza por las palabras de Jesucristo. Y nos dice en el versículo 55 que Jesucristo se acerca a la muchacha, le dice: levántate, y entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. ¿Te imaginas el gozo en el corazón de Jairo y de su esposa? Mi hija estaba muerta, pero ahora le puede dar el abrazo de nuevo.
Ahora puede reírse con ella, ahora puede llorar con ella. Seguramente había una mezcla de emociones increíbles, increíbles. ¿Por qué? Porque era increíble que había revivido, pero hermanos, no hay nada increíble cuando Jesús está de por medio. Porque no hay nada imposible para Él, entonces no hay nada que es realmente increíble. Por eso tenemos que tener fe. Y hay un profundo gozo en esta mujer y me encantaría haber visto la mirada de aquellos que se burlaron de Jesucristo. Cuando se abre la puerta y sale esta niña de 12 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y sabes, hermanos, aquí les voy a dar la enseñanza principal del sermón con una expresión mexicana que seguramente muchos de ustedes sí conocen. Pero la enseñanza de este sermón, de este pasaje, de manera muy simple, es simplemente esto. Los casos imposibles son pan comido para Cristo. Los casos imposibles, pan comido. Pan comido. ¿Conocen esa expresión? ¿Sí? Significa, en España diríamos, está chupado. Fácil, fácil. No hay casos imposibles para Cristo. Y hermano, seguramente si tú has caminado con Cristo, tú has visto casos imposibles donde Dios ha obrado y ha hecho maravillas. Seguramente en nuestra iglesia hemos visto cómo Dios convierte a esposos inconversos después de años de orar por esos esposos. Hemos visto a personas dejar hábitos de pecado que habían encadenado a esa persona. Hemos visto cómo Dios nos ha provisto un lugar para reunirnos cuando parecía imposible. Y, ¿sabes? Se esperó hasta el último momento. El último momento para proveerlo. Hemos visto cómo el carácter de personas difíciles ha sido transformado y de ser el hermano más conflictivo de la iglesia a ser uno de los diáconos de la iglesia. Solo Dios puede hacer algo así. Hemos visto cómo Dios restaura matrimonios que parecían imposibles. Y hermano, yo les digo, en nuestra iglesia, en este momento, tenemos 2 o 3 situaciones que parecen imposibles. Parece que no hay solución. Pero los casos imposibles son pan comido para Cristo. ¿Verdad? No hay cosa imposible para Él. Hemos visto a enfermos sanados. Hemos visto a matrimonios estériles cargar en sus brazos su primera hija y su segunda hija y su tercera hija. Porque no hay casos imposibles para Cristo. No hay casos imposibles. Los casos imposibles, pan comido para Cristo. ¿Sabes? Es maravilloso pensar eso. Pero es posible que este sermón no te inspire fe y gozo a ti. ¿Por qué? Porque es posible que tú estés aquí y tú estés diciendo, oye, si los casos imposibles son pan comido para Cristo, ¿por qué no solucionan mi caso? Quizás algunos están pensando eso. Y entonces esto, lejos de llenarte de gozo y fe, te llena de desesperación y frustración y quizás amargura en contra de Dios. Dios, si es tan fácil para ti, ¿por qué no haces nada para mí? ¿Por qué no cambias mi situación? Y es posible que estés lleno de amargura. Y si eso es tu caso, yo quisiera que te pusieras en las sandalias de Jairo. Pero no Jairo cuando está abrazando a su hija que ha revivido, sino Jairo cuando está esperando impacientemente que Jesús vaya a su casa. Cuando todavía no sabe el final de la historia. Cuando su hija está a punto de morir, o quizás incluso en las sandalias de Jairo, cuando apenas recibió esa noticia, Jairo, no, ya no hay nada que hacer, tu hija ha muerto. En ese momento cuando él se está preguntando, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no te apresuraste? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no contestaste mis ruegos? Pero hermanos, piensen un momento que la demora de Jesucristo tenía un propósito. Este milagro destaca entre los milagros de Jesucristo precisamente porque la niña había muerto.
Y la gloria de Jesucristo se manifestó de manera más asombrosa porque la niña murió. Si la niña no hubiera muerto, el milagro de sanidad de Jesucristo hubiera sido, por decirlo así, ¿verdad?, uno más del montón. Uno más de los muchos milagros que Jesucristo había hecho. Pero aquí la niña había muerto. Y entonces Dios la levanta, Dios la resucita, y entonces la demora tiene un propósito, tiene el propósito de demostrar más claramente la gloria de Dios. Entonces, en tu situación, imposible. En tu situación donde Dios no ha respondido, tú necesitas entender que la demora tiene un propósito. Y necesitas entender que a veces no vamos a nunca ver o entender las razones de Dios. ¿Se acuerdan de la niña de 12 años con leucemia? La iglesia entera estábamos orando por ella. Habían hermanos en la iglesia que estaban convencidos de que Dios la iba a sanar. Y oraban con fe. Pero llegó el momento donde la situación era tan grave que tuvimos que enfrentar otra pregunta. Y la pregunta era esta: ¿tendríamos la fe suficiente para seguir creyendo en Dios si no contestaba nuestra oración como nosotros queríamos? Porque es fácil creer en Dios cuando te da lo que tú quieres. Pero cuando no te da lo que tú quieres, tenemos la fe suficiente para creer en Dios aun cuando no responde como nosotros queremos. Esa es la prueba más grande de fe. Y quizás tú dices, hermano, pero ¿por qué debería yo creer en un Dios que no me va a solucionar mi problema? Que no me va a responder como yo quiero que me responda. Y es ahí donde vemos la fe en toda su esencia, porque la realidad es esta, hermanos. Nosotros sí sabemos cómo termina nuestra historia. Piénsalo. Si tú eres hijo de Dios, tú sabes cuál es el final de la historia. Tú sabes dónde termina todo esto. Tú sabes que viene un mundo futuro donde Jesucristo sanará a todos los enfermos, donde Jesucristo levantará a todos los muertos, donde Jesucristo secará toda lágrima. Ese es tu destino. Y ahora, por un poco de tiempo, tu fe quizás tiene que ser probada. Quizás ahora, por un poco de tiempo, tú tienes que sufrir el fuego de la prueba. Pero nosotros sabemos que un día Cristo será manifestado, y cuando Cristo sea manifestado, nosotros recibiremos la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que nadie te lo puede quitar. Ese es el final de la historia. Entonces, mientras aquí tú tengas que ser probado, si tú eres hijo de Dios, tú sabes el final de la historia y es un final glorioso. Pero tú tienes que tener la fe de seguir creyendo, incluso cuando Dios te dice que no. Y ahí es donde vemos la fe. Entonces, hermanos, para concluir el día de hoy, quiero dar algunas preguntas de reflexión. Cuando tu situación es grave, urgente, ¿realmente corres a Cristo? ¿Realmente le buscas a Él? Él es tu refugio. Espero que sí. Pero ¿qué tal cuando tu situación es imposible? ¿Vas a seguir creyendo en Él? Quizás has perdido la esperanza, quizás hace tiempo tú creías y tú orabas, pero ahora en tu corazón se ha instalado un poco de cinismo, como que Dios no sé si va a contestar, no sé si puede, no sé si quiere, no sé si me ama.
vas a seguir creyendo en Él. Incluso cuando Dios te dice que no. Podrás tener la fe para creer en el mundo venidero. De entender que este mundo no lo es todo. Sino viene el mundo donde no hay muerte, y no hay enfermedad, y no hay lágrimas, sino que hay gozo, porque nosotros vamos a morar con Cristo, y Cristo va a morar con nosotros. Esa es mi esperanza, esa es tu esperanza, y aunque tu fe sea como ese pábilo humeante, ruégale a Dios que le dé un soplo de su espíritu y que de nuevo se prenda la mecha de la fe en tu corazón. ¿Por qué? Casos imposibles, pan comido para Cristo. Vamos a orar. Padre, yo te pido por mis hermanos. No los conozco. No sé cuáles son sus situaciones. Pero estoy seguro que hay personas que están aquí con casos urgentes, casos graves y algún que otro caso imposible. Pero Padre, yo te pido que tú traigas un soplo de fe y de esperanza a su corazón. Que avives en ellos la llama de la fe, Señor. Que ellos sigan creyendo en Cristo, porque Señor, los casos imposibles son pan comido para ti. Padre, yo te pido que tu Espíritu toque nuestros corazones. Y que nosotros podamos recobrar la fe que quizás hemos perdido, o que tú puedas reforzar una fe que es cada vez más débil. Y que incluso, Padre, si hubiera una persona aquí muerta en sus delitos y pecados, que tú puedas revivir a esa persona, que tú le puedas dar vida por fe en Jesús. Entonces, Padre, te pido que tú obres entre nosotros. En nombre de Cristo te pido esto.